Hello student, I'm Ricardo. What do you do when your teacher is not there? You become your own teacher. Cuando aprendemos un idioma no siempre tenemos nuestro profesor, nuestro tutor cerca. ¿Qué podemos hacer? Seguir trabajando. En el deporte se dice confía en el entrenamiento. ¿Y a qué me refiero con entrenamiento? El entrenamiento se trata de repetir la técnica que aprendiste en distintos escenarios. Como lo puedes hacer solo, de esta manera. Deja que una habilidad pasiva chequee una habilidad activa tuya. Por ejemplo, escribe un texto en español. Escribir, habilidad activa. Luego, revisa ese texto. Leer, actividad pasiva. Y encontrarás errores en tu escritura. Recuerda que al escribir, ocupa tu español. No busques ayuda en internet, teléfono o lo que sea. Así como la revisión también tiene que ser tu español. Una vez que haces este proceso vas a encontrar fallas en tu escritura. Las mejoras y escribes de nuevo. Recuerda, no solo borrar lo que escribiste mal, hay que escribir de nuevo. Una vez que lo escribes, lo vuelves a revisar. Y así repites el proceso. Al final, cuando sientas que tu trabajo está bien hecho, lo puedes revisar con algún tipo de traductor. Otro ejemplo es grabar tu voz, habilidad activa, y luego escuchar tu voz, habilidad pasiva. Con eso te escuchas a ti mismo, encuentras tus errores y los mejoras. Al repetir la grabación, no solo repitas las fallas, repite todo el texto. La idea con estos dos ejercicios es que tú puedas generar procesos de automejora. Finalmente, cuando conversas con tu tutor, le explicas lo que hiciste y vas a ver las mejoras en el proceso. Este entrenamiento es muy útil cuando tienes ventanas en tu trabajo, en el estudio, cuando tienes tiempos de ocio y quieres practicar tu español. Con este tipo de entrenamiento no es necesario que tu profesor esté al lado tuyo. Recuerda que en este tipo de ejercicios tu tutor te va a ayudar al final del proceso y te va a dar mejoras eventualmente en pronunciación, en escribir palabras, en detalles que estén más arriba de tu nivel. You don't need to be perfect. You just need to practice. Like someone who's coaching their future self. See you in the next one.